Sean todos bienvenidos. Vamos a entrar en el estudio de la palabra del Señor. La semana pasada comencé a hablar de un tema acerca de las promesas de Dios, creyendo en las promesas de Dios. Y colocamos una plataforma bíblica en el libro de Números, capítulo 13 y capítulo 14. Y hoy quiero leer la misma historia de una manera más simplificada, que fue hablada por Moisés poco antes de su partida y poco antes de delegar a su siervo Josué para que introdujera al pueblo de Israel a la tierra prometida. El libro de Deuteronomio representa un libro de conocimiento. Moisés, aparte de sus palabras de despedida, utilizó todas esas palabras y escritos para certificar la ley de Dios en los corazones de los israelitas antes de entrar a la tierra prometida. Yo llamo a Deuteronomio el libro de la administración de las bendiciones de Dios. Moisés instruyó al pueblo y les dio especificaciones importantes para administrar correctamente con la mano de Dios a la tierra prometida. Y vamos a leer en Deuteronomio capítulo 1, versículo 19. Ubíquese en su Biblia allí, vamos a leer algunos versículos, que es la misma historia que leímos en la primera hora, a diferencia que en esta parte lo habla el mismo Moisés, el mismo líder, se lo dice a su pueblo. Y dice de esta manera: y salidos de Horeb, anduvimos todo aquel grande y terrible desierto que habéis visto, por el camino del monte del Amorreo, como Jehová nuestro Dios nos los mandó. Y llegamos hasta Cades Barnea. Entonces os dijo: habéis llegado al monte del Amorreo, el cual Jehová nuestro Dios nos da. Mira, Jehová tu Dios te ha entregado la tierra, sube y toma posesión de ella. Como Jehová, el Dios de tus padres, te ha dicho, no temas ni desmayes. Y vinisteis a mí todos vosotros y dijisteis: enviemos varones delante de nosotros que nos reconozcan la tierra, y a su regreso nos traigan razón del camino por donde hemos de subir y de las ciudades a donde hemos de llegar. Y el dicho me pareció bien. Y tomé 12 varones de entre vosotros, un varón por cada tribu. Y se encaminaron y subieron al monte y llegaron hasta el valle de Escol y reconocieron la tierra. Y tomaron en sus manos del fruto del país y nos lo trajeron. Y nos dieron cuenta y dijeron: es buena la tierra que Jehová nuestro Dios nos da. Versículo 26. Sin embargo, no quisisteis subir, antes fuisteis rebeldes al mandato de Jehová vuestro Dios. Y murmurasteis en vuestras tiendas diciendo: porque Jehová nos aborrece, nos ha sacado de tierra de Egipto para entregarnos en manos del amorreo para destruirnos. ¿A dónde subiremos? Nuestros hermanos han atemorizado nuestro corazón diciendo: este pueblo es mayor y más alto que nosotros, las ciudades grandes y amuralladas hasta el cielo, y también vimos allí a los hijos de Anac. Es interesante que el pueblo dijo: nuestros hermanos han atemorizado nuestro corazón. Versículo 29, entonces os dije: no temáis ni tengáis miedo de ellos. Jehová vuestro Dios, el cual va delante de vosotros, él peleará por vosotros,
conforme a todas las cosas que hizo por vosotros en Egipto, delante de vuestros ojos. ¿Quién iba a pelear por ellos? El mismo Dios. Por eso Él les dijo, no tengan temor, porque el mismo Dios irá delante de ustedes y peleará por ustedes. Versículo 31. Y en el desierto has visto que Jehová tu Dios te ha traído. ¿Cómo condujo el Señor al pueblo en el desierto? Aquí está la respuesta. Como trae el hombre a su hijo por todo el camino que habéis andado hasta llegar a este lugar. Y aún con esto no creísteis a Jehová vuestro Dios, quien iba delante de vosotros por el camino para reconoceros el lugar donde habíais de acampar, con fuego de noche para mostraros el camino por donde anduvisteis, y con nube de día. Y oyó Jehová la voz de vuestras palabras y se enojó y juró diciendo, no verá hombre alguno de estos, de esta mala generación, la buena tierra que juré que había de dar a vuestros padres. Aquí está la promesa, su promesa para su pueblo en cuanto a la tierra que iban a poseer. Pero el Señor dijo, excepto Caleb, hijo de Jefón, él la verá, y a él le daré la tierra que pisó, y a sus hijos, porque ha seguido fielmente a Jehová. También contra mí se airó Jehová por vosotros, y me dijo, tampoco tú entrarás allá. Ya aquí había acontecido el suceso de la desobediencia del líder Moisés, cuando el Señor le dijo, háblale a la roca. Y en vez de hacerlo así, Moisés le dio con la vara a la roca. Y desde ese momento el Señor marca un precedente y le dice a Moisés, Moisés, tú tampoco vas a entrar porque no honraste a mi nombre. Versículo 38, Josué, hijo de Nun, el cual te sirve, él entrará allá. Anímale, porque él la hará heredar a Israel. Y vuestros niños, de los cuales dijisteis que servirán de botín, y vuestros hijos que no saben hoy lo bueno ni lo malo, ellos entrarán allá, y a ellos la daré, y ellos la heredarán. Pero vosotros volveos e id al desierto, camino al mar rojo. Moisés le recuerda al pueblo existente el acontecimiento allí en el pie del monte, antes de la inspección de los 2 espías, que costó al pueblo de Israel 38 años divagando en un desierto. En el segundo año después de salir de Egipto, el pueblo de Israel llega al pie del monte y entonces envían una comisión de 12 príncipes, de 12 jefes, para inspeccionar la tierra y de esta manera poder estudiar la parte agrícola y militar de los pueblos o las tribus que habitaban en la tierra de Canaán. Recuerde que en esta tierra vivían diferentes tribus o a quienes se le atribuye el nombre de amorreos o cananeos. No habla de una sola tribu, sino de todos los que habitaban en esta jurisdicción que el Señor por promesa había entregado al pueblo de Israel. Vamos a ver sistemáticamente qué fue lo que le costó a Israel. Número 1, no entrar en la tierra prometida. Y número 2, 38 años divagando en un desierto. Solamente los que tenían 20 años hacia abajo de aquellos que salieron de Egipto fueron los únicos que disfrutaron la tierra prometida. Los que tenían 20 años hacia arriba, todos murieron en el desierto. De hecho, la Escritura dice que hasta que no murió el último, Josué no pudo conducir al pueblo a la tierra prometida. Eso es impresionante. Solamente aquellos que tenían 20 años hacia abajo, de quienes salieron de Egipto, pudieron entrar con los niños que nacieron también en el desierto. Toda esa generación
tenía una mente de esclavitud, a tal punto que no calificaron para entrar en la tierra de Canaán. Ahora vamos a estudiar algo importante de manera sistemática para que usted vaya comprendiendo la importancia de creer y de apoyarse en las promesas de Dios. Según Números capítulo 13, versículo 3, tenemos allí varias notificaciones que son importantes, y lo primero que encontramos es que Moisés envía a 12 príncipes a espiar la tierra. Moisés no le da la comisión de ellos sacar una conclusión y decir si la podemos tomar militarmente o no la podemos tomar militarmente. La comisión de los 12 espías fue estudiar la parte agrícola y también la parte militar, es decir, si las ciudades eran fortificadas. Moisés sencillamente quería saber lo que estaba allí para él luego tener estrategias importantes y de esa manera entrar y poseer a la tierra de Canaán. Poseerla o no, no estaba en discusión, porque ya Dios se las había prometido. Es decir, Moisés sabía que la presencia de Dios y la promesa de Dios iba por delante de sus propias habilidades. Es decir, no era una cuestión de si voy a poseerla o no la voy a poseer. Sencillamente la comisión de los 2 espías era una inspección para ellos desarrollar entonces, con la ayuda del Señor, una estrategia militar. 10 de ellos vienen con un reporte que ya los vamos a estudiar, y 2 de ellos vienen con un reporte de fe. 2 de ellos, Josué y Caleb, uno de la tribu de Efraín y otro de la tribu de Judá. Los otros 10 dieron un reporte envenenado, negativo, a tal magnitud que dice la Escritura que todo el pueblo ese día lloró y gritó amargamente, y dice que se quejó delante del Señor. Aquí nosotros podemos ver lo importante que es el liderazgo y su influencia. Moisés, cuando envía a espiar a la tierra prometida, no envía a cualquiera, envía a 12 príncipes, es decir, a 12 jefes de cabeza de cada tribu. Envía a un líder. Usted a veces se pregunta, pero ¿por qué el pueblo no creyó al reporte de Josué y Caleb, sino que se inclinó en la mayoría? No siempre la mayoría tiene la razón en este caso. Pero una de las razones por la cual el pueblo en su mayoría creyó al reporte negativo es porque ellos creyeron a su líder. Lo que el líder habló, cada tribu lo creyó. Ahora, según este contexto, aún la tribu que representaba Josué y Caleb creyeron al reporte negativo. Pero lo que quiero señalar en este punto es que lo que el líder dice es de suma importancia. John Maxwell dice, todo se edifica o se derrumba, depende del liderazgo. Si un hombre en la casa hace un desastre, se va del hogar, entonces toda la familia se vuelve un desastre. Si un pastor en una iglesia comienza a tomar decisiones tontas y no sabias y comienza a hacer cosas desagradables al Señor, entonces todo el rebaño se dispersa. Si un gobernante no sabe bien administrar a su nación, a su ciudad o municipio, entonces las cosas salen mal y las cosas no marchan adecuadamente. Allí nosotros podemos ver el impacto que causa un líder. Ser un líder puede causar un impacto positivo, pero también puede causar un impacto negativo. ¿Por qué? Porque el líder tiene influencia. Usted ve, el esposo en la casa es una persona de influencia que lo que él haga afecta positivamente o negativamente a su familia. Usted vino esta mañana, algunos gastaron un pasaje, otros gastaron gasolina. ¿Por qué? Porque vino a adorar al Señor, pero también vino a escuchar una palabra que le bendiga. Y entonces yo durante la semana tengo que prepararme, orar al Señor para traer un tema que le bendiga a usted en este domingo por la mañana, porque usted hizo un sacrificio y quiere recibir una palabra que venga del Señor.
Eso se traduce a que yo como líder en un punto o en este contexto tengo influencia sobre ustedes, porque si no fuera así, usted no viene a esta congregación específicamente. Entonces el líder es influyente, es importante estar en el camino correcto. Dice la Escritura en Proverbios 29, 18, que sin visión el pueblo perece. Ahora, para tener visión tiene que haber un liderazgo, si no, no puede haber visión. Esta iglesia tiene una visión porque contiene o tiene un liderazgo. Nosotros en cualquier plataforma debemos tener una visión, en el liderazgo corporativo, en el liderazgo familiar, en el liderazgo político, en el liderazgo eclesiástico. Todo debe contener una visión, porque en el momento que no tenemos visión, entonces el pueblo se pierde todo. El pueblo pierde su brújula y su orientación y no sabe hacia dónde ir. Pero cuando hay un líder que tiene visión y la imparte correctamente y de manera saludable, entonces el pueblo está en un lugar sano y salvo y las cosas salen bien. Moisés envía a estos 12 hombres y la comisión de Moisés fue esta: observen la tierra como es, observen el pueblo que habita en ella, si es débil o si es numeroso, si es poco o si es numeroso, cómo es la tierra habitada, si es buena o mala, y cómo son las ciudades habitadas, si son campamentos o plazas fortificadas. Y cómo es el terreno, si es fértil o infértil, si en él hay árboles o no. Y luego les dice: esfuércense y tomen del fruto del país, es decir, traigan una muestra de la tierra. Pero la comisión para ellos fue esta, sencillamente. Ahora vamos a escuchar qué dijeron los 10 espías. Lo primero que dijeron fue reconocer que era una buena tierra. Dijeron: nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la que ciertamente fluye leche y miel, y este es el fruto de ella, porque ellos cortaron un racimo de uvas y lo trajeron como muestra. Pero ¿qué pasó? Aunque ellos vieron que era una tierra donde fluye leche y miel, dice el versículo 32 del capítulo 13 de Números, que hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo: ¿cómo hablaron mal? Bueno, dijeron: el pueblo que habita aquella tierra es fuerte. Lo segundo que dijeron fue que las ciudades son muy grandes y fortificadas, y también vimos allí a los hijos de Anac. Ahora, los comentaristas dicen que esto fue una exageración de los 10 espías. Los hijos de Anac era una raza de gigantes que supuestamente vino de la unión sexual de unos ángeles caídos con las mujeres, y de allí salieron los Nefilim, es la palabra hebrea que indica a esta raza gigante. Y los 10 espías dijeron: nosotros vimos allí a los hijos de Anac. También dijeron: Amalek habita en el Neguev, y el Eteo, el Jebuseo, el Amorreo habitan en el monte, y el Cananeo habita junto al mar y a la ribera del Jordán. Dijeron: no podemos subir contra aquel pueblo porque es más fuerte que nosotros. Y concluyeron diciendo: es tierra que traga a sus moradores, y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura. También vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros a nuestro parecer como langostas, y así les parecíamos a ellos. Ahora, después de alguien escuchar un reporte así, ¿a quién le dan ganas de subir? Los comentaristas dicen que este reporte tenía verdades y mentiras, estaba mezclado. Ahora, si nosotros queremos responder, ¿quiénes suben después de escuchar un reporte tan envenenado como este? Yo le tengo la respuesta:
Los que tenían que subir eran aquellos que estaban concentrados en la palabra y en la promesa que Dios les había hablado. Porque esto estaba ocurriendo a una población que había visto cosas fuera de lo normal. Esta población que escuchó este reporte había visto cómo literalmente Dios había enviado 10 plagas a Egipto. Había visto cómo Dios había ahogado al ejército enemigo. Había visto cómo un mar se había abierto completo para que ellos pasaran en seco. De día dice la escritura que había una nube y de noche la nube se convertía en fuego para que el frío del desierto no los matara e iluminara su camino y ellos pudieran hacer sus jornadas. Ellos vieron el pan que descendió del cielo. Ellos vieron salir agua de la roca. Ellos vieron las codornices. Milagros sorprendentes. Ahora, cuando usted cronológicamente estudia cada milagro y luego escucha un reporte de esto, ¿qué es lo normal que esa persona que ha visto los milagros diga? ¡Hey! Un momento, es verdad lo que estás diciendo posiblemente, pero nuestro Dios ha hecho esto y esto, y si hizo todo eso, también hará esto por nosotros. ¿A usted no le ha pasado que en su vida Dios ha hecho esto y esto y esto y esto por usted y de repente tiene un desafío y parece que quiere debilitar su fe y usted tiene que mirar hacia atrás y decir, un momento, si Dios hizo esto y esto y esto por mí, esto también lo hará por mí? Amén. Por eso es que David decía, alma mía, alaba al Señor y no te olvides de ninguno de sus beneficios. Porque a nosotros los humanos se nos olvidan las cosas que Dios ha hecho por nosotros. Se nos olvida lo que Él ha provisto allá atrás. Y cuando vemos un desafío adelante, entonces nuestra fe es amenazada. David conocía este principio. Cuando él vio al gigante de casi 3 metros, a Goliat, una de las cosas que salió por la boca de David fue esta. Él recordó el pasado. Él dijo, yo he matado al oso y al león cuando nadie me ha visto. Y si he matado al oso y al león, entonces podré con este gigante incircunciso. Eso fue lo que dijeron los 10 espías. El resultado de este discurso dice que toda la congregación gritó y dio voces y el pueblo lloró aquella noche. ¿Usted se imagina tanta gente llorando al mismo tiempo? Gritando al mismo tiempo. Y dice que se quejaron contra Moisés y contra Aarón. ¿Y qué dijeron en su queja? Dijeron, ojalá muriéramos en la tierra de Egipto. O en este desierto, ojalá muriéramos. Se les olvidó completamente todas las proezas que Dios había hecho en esos 2 poderosos años. Si usted mañana quiere cruzar a Santa Rita por el lago y de repente se para allí, se abre y Dios dice, pasa que tú eres mi hijo. A los 2 años se le va a olvidar lo que Dios hizo ese día por usted. ¿Y por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa? ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? Designemos un capitán y volvamos a Egipto. Esto fue lo que ellos hablaron. Ellos conjeturaron, ellos se imaginaron cosas en su mente que Dios no había hecho. En vez de ver la mano de Dios, se vieron destruidos y muertos. Porque la imaginación es una cosa seria. Si usted no adapta la imaginación a las promesas de Dios y a lo que Dios ha hablado, una imaginación le puede hasta matar. Para que usted sepa, hace casi 2 años atrás leí una noticia de una mujer que se suicidó porque creía que tenía cáncer y en la autopsia no salió nada de cáncer, no tenía nada.
Pero ella se suicidó porque creía que tenía cáncer y se quitó la vida. Los suicidios son productos de imaginaciones. Una persona que se quita la vida no se la quita de la noche a la mañana. Comienza a imaginarse cosas. El enemigo aprovecha a dislocar su mente y a traer pensamientos de muerte, de desesperanza, de infelicidad, y ya no le ven la felicidad a la vida. Y los lleva a tal punto y a tal borde que prefieren autoflagelarse, matarse. No importa si dejo a mis seres queridos atrás o desaprovecho la vida que tengo por delante. Producto de imaginaciones. Por eso es que la Escritura dice que nosotros tenemos que llevar los argumentos y los pensamientos y las imaginaciones a la obediencia de Cristo. Porque si usted le abre la cerca a las imaginaciones, esas cosas se pueden convertir en una fortaleza en su mente. Y cuando las cosas se convierten en una fortaleza en su mente, entonces lo único que puede libertarte es la palabra de Dios. Este fue el resultado del pueblo. Se quejaron. Estás escuchando el mensaje de la palabra de Dios por Alegre 103.5 FM. Ahora, ¿cuál fue el reporte de fe de Josué y Caleb? Eso lo encontramos en Números 14:7. Ellos dijeron: subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Por favor, compare el reporte negativo con el reporte de estos dos hombres que fueron los únicos de esa vieja generación que pudieron entrar y ver con sus ojos la famosa tierra que fluye leche y miel. Dijeron: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena. Si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos la entregará, tierra que fluye leche y miel. Porque nosotros los comeremos como pan. ¿Por qué los vamos a comer como pan? Porque su amparo se ha apartado de ellos y con nosotros está Jehová, no los temáis. El pueblo escuchó el reporte positivo y ¿sabe qué hicieron? Quisieron lapidar a Josué y Caleb, quisieron matarlos a pedrada. Pero estos dos fueron los únicos que creían a la promesa y pudieron disfrutarla 38 años después. En vez de decir: sí, vamos a seguirlos porque Jehová está con nosotros, quisieron apedrearlos. ¿Y sabe por qué? Porque a los incrédulos les disgusta escuchar el lenguaje de la fe. Cuando usted a un incrédulo le habla de fe, se enoja. Le dice religioso, le dice extremista. Hay personas que son incrédulas y no les gusta escuchar las palabras de fe. Ay, es que tú no me entiendes por lo que yo estoy pasando. Sí te entiendo, pero hay un Dios poderoso que te puede socorrer en el momento que estás pasando. Cuando alguien le dé una palabra de fe, no se enoje, recíbala con gozo. Pero el lenguaje de fe le enoja mucho a los incrédulos, y esto fue lo que pasó allí. Ellos quisieron apedrearlos. Ahora, esa tierra era una tierra en la cual fluía leche y miel. Vamos a hacer un recuento. Génesis 12:1. Dios le dice a Abraham: pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande. Estos fueron muchos años antes de este episodio de Moisés. Te haré una nación grande, te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán, cuando Dios le habló esto. 75 años. Tomó pues Abraham a Sarai su mujer y a Lot hijo de su hermano y todos sus bienes que habían ganado y las personas que habían adquirido en Harán, y salieron para ir a la tierra de Canaán, y a tierra de Canaán llegaron.
Y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquén, hasta el encino de More, y el cananeo estaba entonces en la tierra. Y apareció Jehová a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Poderoso. El Señor se le aparece a Abraham, todavía no se llamaba Abraham, se llamaba Abraham, Padre enaltecido. Se le aparece a los 75 años y le dice: el que te va a heredar a ti es tu hijo, va a salir de tus lomos, porque Abraham creía que era el esclavo que iba a heredar. Ya cuando Dios llama a Abraham, Abraham ya era rico en siervos, en siervas, en ganado, pero no tenía quien dejarle toda esa herencia. Y el Señor se le aparece a Abraham en Ur de los Caldeos y le dice: tu siervo, tu criado no te va a heredar, tú vas a tener tu propio hijo y él va a heredar todo lo que tú tienes. Y aparte de allí va a haber una multiplicación de donde saldrá una nación que no se pueden contar, así como las estrellas del cielo. Él tenía 75 años. A los 86 años Abraham tiene a Ismael con Agar. 86 años. Pasan el tiempo, no viene el hijo todavía. Y Sara le dice: Abraham, métete con la criada. Ellos trataron de hacer cumplir por la fuerza la promesa de Dios. A los 86 años, el viejito se mete con su criada Agar y sale Ismael. Por eso es que si usted tiene 86, todavía tiene chance. Hay hombres que tienen 60, 65 y dicen: no, hermano, ya eso no. Bueno, la Escritura dice que Dios es poderoso para resucitar a los muertos. Amén. Pero no solo eso, sino que a los 100 años nace Isaac. Cuando Abraham ya se llamaba Abraham, nace el hijo de la promesa a los 100 años. Y su esposa a la edad de 90 concibió al hijo de la promesa. Y el Señor le dijo: el pueblo que va a nacer de tu hijo van a estar 400 años en una tierra extranjera y luego van a volver a esta tierra, porque la maldad del amorreo no ha llegado hasta mí. Dios es justo y la maldad no estaba al clímax de Dios traer juicio, sino que 400 años después, posiblemente más de 440 años después, Dios juzga al amorreo, es decir, a todas estas tribus que habitaban en Canaán, y por la mano de Josué entran a la tierra prometida, 440 años después aproximadamente. Todo esto ocurrió y Dios se lo prometió a Abraham. En Génesis 15, 18, en aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham diciendo: a tu descendencia daré esta tierra desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates, la tierra de los ceneos, de los ceneseos, los cananeos, dice, los heteos, los fereceos, los refaitas, los amorreos, los cananeos, los gergeseos y los jebuseos. Pero el Señor habla de esta promesa en todos estos versículos: Éxodo 3:8, 3:17, 33:3, Levítico 20:24, Números 14:8, Deuteronomio 6:3, 11:9, 26:9, 26:15, 27:3, Josué 5:6, Jeremías 11:5 y 32, versículo 22. Todos estos capítulos hablan de la tierra en la cual fluye leche y miel. Y dice: y Jehová nos sacó de Egipto con mano fuerte, con brazo extendido, con grande espanto y con señales y con milagros, y nos trajo a este lugar y nos dio esta tierra, tierra que fluye leche y miel. Sea paciente conmigo porque lo estoy conduciendo en una conclusión que nos incluye a nosotros como creyentes. Tierra que fluye leche y miel. Esta es una tierra poderosa. Lo fue en ese entonces cuando los espías reconocieron la tierra, y lo es actualmente. Hoy en día Dios sigue cumpliendo su promesa con su pueblo. Ahora, este término leche y miel aplica básicamente al pueblo de Dios en tres dimensiones. Número uno,
tenemos la dimensión metafórica. En esta dimensión metafórica podemos ver cómo la bendición de Dios está en la genética de su pueblo. Este pueblo es uno de los puntas de lanza en los avances tecnológicos, médicos y científicos en la edad moderna. Un número impresionante de estos logros proceden de inventores y científicos judíos. Ahora, la población de Israel es de 0.2% de toda la población mundial. Y sus aportes a la ciencia y a los avances tecnológicos son absolutamente sorprendentes. El 22% de los ganadores premio Nobel han sido judíos. Uno de los más conocidos, Albert Einstein. Otros inventores y científicos que han cambiado al mundo incluyen a Paul Sol, inventor del marcapaso. Teodoro Meiman, quien inventó el láser y los pioneros de la vacuna. Walderman y Jonas Salk creando las vacunas contra el cólera y la peste bubónica. Es decir, Dios ha usado a este pueblo para traer innovaciones y resultados impresionantes en lo tecnológico. Las empresas judías son las primeras que están en el Nasdaq. El Nasdaq es la segunda bolsa de valores en los Estados Unidos y la primera en Nueva York. Y está copada de empresas judías, expertas en lo tecnológico, en el corte de diamantes, en la informática. Tel Aviv, una ciudad metrópolis de Israel como nación, es una de las 10 ciudades más influyentes en la tecnología y una de las ciudades más modernas que existen. Si usted tiene los recursos, debería en su vida, por lo menos una vez, visitar a la Tierra Santa. Esa es una de mis metas a mediano plazo. Pero hay un significado metafórico que se aplica a esta tierra que fluye leche y miel. Por otro lado, esto aplica también a lo físico. La mano física de bendición de Dios con una abundancia de leche y miel está presente aún en el día de hoy en Israel. Aún con el clima árido que tiene Israel en la parte sur, porque Israel en la parte sur tiene un clima árido cuando es en la parte desértica, pero en la parte norte es montañosa y su clima es frío. Pero aún con muchos calores y la temperatura que caracteriza a esta nación, dicen los comentarios que el ganado de Israel produce más leche que el ganado de Estados Unidos y Europa. Son principales exportadores de leche y de miel que sale de palmeras. La agroindustria de Israel es impresionante, con las aceitunas que salen de los árboles de olivo, las frutas, y todo esto tiene que ver con el cumplimiento de Dios en una tierra que literalmente hoy en día fluye leche y miel. ¿Cuántos me están escuchando? Ahora, esta es la parte más importante del mensaje. Ya voy concluyendo. Hay una tercera aplicación a este sentido de la tierra que fluye leche y miel, y es que Dios escogió a uno de la tribu de Judá llamado Jesús para traer salvación no solamente a un pueblo, sino a toda la humanidad. Es decir, esa leche y esa miel sale a todos aquellos que quieren reconocer a la salvación a través de Cristo Jesús. Ahora, Génesis 15:5 dice algo muy impresionante y cada vez que leo esto toca mi corazón. Dice, y lo llevó fuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. El Señor le está diciendo esto a un hombre que ni siquiera tenía hijos en el momento. Un hombre que ya era de edad, le dice, mira el cielo. Yo me imagino que ese día el firmamento estaba muy estrellado, muchas estrellitas. Y el Señor saca a Abraham y le dice, mira el firmamento, cuenta las estrellas si las puedes contar, así será tu descendencia. Ahora, si Israel en su demografía
representa el 0.2% de toda la población mundial. Actualmente Israel no llega a 9 millones de habitantes hoy en día. El 70% son judíos, el 20% son musulmanes, porque en Israel viven más de 1 millón de árabes que salieron de los conflictos de guerra de Yemen, de Irak, de Irán y de todos esos países a vivir en Israel y se sometieron a las leyes de Israel, pero son árabes musulmanes. En Israel no solamente está el muro de los lamentos y no solamente está el templo y las sinagogas de ellos, sino que también hay una mezquita en el lugar donde se va a construir el tercer templo de Salomón. En ese lugar está la mezquita musulmana. También está la iglesia ortodoxa griega, también están los católicos. Y hay iglesias cristianas evangélicas que entre todas en Israel tienen como aproximadamente 13,000 creyentes. De una población de casi 9 millones de personas, solamente 13,000 son cristianos o se denominan cristianos evangélicos, como nos denominamos nosotros. Ahora, si Israel solamente representa el 0.2% de toda la población del mundo, entonces, ¿dónde está la promesa de Génesis 15? Mira las estrellas y las puedes contar, así será tu descendencia. ¿Ah? Es muy poquito pueblo. ¿Será que a Dios se le olvidó la promesa? ¿Ah? Ya vamos para allá. Hay un capítulo que si usted lo lee, usted brinca de alegría. Y lo dijo el apóstol Pablo en Romanos capítulo 11 y lo tenemos que leer obligatoriamente. Romanos 11:16, si las primicias son santas, hablando de la nación de Israel física, también lo es la masa restante, y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Pues si algunas de las ramas fueron desgajadas, y tú siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas, y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo. ¿Quién es el olivo? Israel como nación física. Nosotros los gentiles representamos el olivo silvestre. Hay una diferencia entre el olivo y el olivo silvestre. Es como decir las uvas y las uvas silvestres. El olivo es un árbol frondoso que es sembrado, se planifica. Y el olivo silvestre sale solo cerca de las encinas y los matorrales, y por esa razón viene su degradación. Y según la Biblia, nosotros los gentiles somos metafóricamente comparados con el olivo silvestre, es decir, estábamos lejos de la ciudadanía de Dios y de los pactos de Dios, no conocíamos a Dios, éramos paganos, estábamos lejos de la salvación. Pero dice la Escritura que nosotros hemos sido injertados en lugar de ellas. Y le dice a los gentiles Pablo, no te jactes contra las ramas. Y si te jactas, sabes que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. ¿Qué está diciendo Pablo? Nosotros no digamos, ay, ese pueblo no cree en Yeshua, no cree en Jesús. Ese pueblo está perdido. Pablo dice, épare, no te jactes de que tú fuiste salvo a través de Cristo, porque tienes que saber que tú no sustentas a la raíz, sino que la raíz te sustenta a ti. Pues las ramas, dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Bien, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por la fe estás en pie. No te ensoberbezcas, sino teme, porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para los que cayeron, pero la bondad para contigo. Si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Y aun ellos, si no permanecieren en incredulidad, serán injertados, pues poderoso es Dios para volverlos a injertar. Porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, cuánto más estos que son las ramas naturales serán injertados en su propio olivo. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel
endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Hay una plenitud, hay una puerta cuando se cerrará la salvación para los gentiles, y eso es cuando ya venga el arrebatamiento de la iglesia, entren los juicios de Dios en esta tierra, y entonces Dios cierra la puerta para los gentiles y se voltea y comienza un trato directo con su pueblo Israel nuevamente. De eso es que está hablando Pablo. Y luego todo Israel será salvo, como está escrito: vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad, y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Tremenda escritura. Quédese conmigo allí. Gálatas 3:6. Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. Allí está Venezuela incluida. De modo que los que son de la fe son bendecidos con el creyente Abraham, con la promesa que Dios le dio allá. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciera en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe, sino que dice: el que hiciere estas cosas vivirá por ella. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está: maldito todo aquel que es colgado en un madero. Para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a quienes, a los gentiles, es decir, a nosotros los venezolanos también, que creímos en Jesús. A fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Hermanos, hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas, y a su simiente, no dice a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después, no lo abroga para invalidar la promesa que Dios le hizo a Abraham. Porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa, pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. Versículo 19. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones, hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa, y fue ordenada por medio de ángeles en manos de un mediador. Y el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. Luego, la ley es contraria a las promesas de Dios en ninguna manera, porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. Mas la escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuera dada a los creyentes. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro maestro, nuestro ayo, para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo el maestro de la ley, bajo el ayo, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío, ya no hay griego, ya no hay esclavo, ya no hay libre, ya no hay varón, ya no hay mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo. Ahora aquí es donde usted tiene que brincar. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Nosotros éramos el olivo silvestre y allí Dios te injertó.
Y cuando Dios te injertó como gentil, todas las promesas que Dios le hizo a Abraham te pertenecen a ti por Cristo Jesús. Todas. Y allí se cumple la promesa de Dios. Así como son incontables esas estrellas, tu descendencia no se podrá contar. No está hablando del pueblo judío físicamente, está contando a todos aquellos que son bautizados en un cuerpo que se llama el cuerpo de Cristo. Está hablando de la nación de Israel física, pero también está hablando de aquel que es israelita en el corazón, en el espíritu, que es circuncidado no en la carne, sino aquellos que fueron también circuncidados en su corazón en Cristo Jesús. Ahora todas las bendiciones de la tierra que fluye leche y miel a nosotros también nos pertenecen. La bendición espiritual, pero también la bendición material. Israel tiene un territorio de 20.700 metros cuadrados, incluyendo el mar. Pequeñito, un triángulo pequeñito en el mapa mundi. Pero hoy en día son muy bendecidos económicamente, muy bendecidos. Cuando llegaron en el 1948 solamente eran 914.700 habitantes, incluyendo a los árabes que habían salido de los países de guerra. Desde el 48 hasta el día actual han crecido a 10 millones y han crecido económicamente. Aquellos que llegaron en el 48 para constituir el Estado de Israel salieron del Holocausto. Hoy en día es una nación fuerte militarmente hablando, económicamente hablando, porque hay un ADN de Dios en ellos que los hace prosperar. En Europa, antes de la invasión de Hitler, eran los judíos los que llevaban el control de las joyerías y de los bancos en Europa. Y por eso es que Hitler se aprovecha de hacer propaganda y decir que los judíos se estaban agarrando las riquezas que le pertenecían a ellos. Comenzó una propaganda, pero es el ADN de la tierra que fluye leche y miel que corre por sus venas. Y donde quiera pueden llegar y prosperan porque es el ADN, es la promesa de Dios que reposa sobre ellos. ¿Cuántos me están escuchando? Es el ADN de Dios. Le voy a decir algo, Israel es pobre en recursos naturales. Tienen que importar el petróleo, el gas y otros recursos o hidrocarburos. Cuando usted estudia la riqueza de Israel, ¿sabe dónde está? En ellos mismos, en su mente. Hay un dicho que nosotros tenemos acá que dice: le sacan punta a una bola de billar. Cuando llegaron en el 48, Israel era un desierto, no habían árboles, no se podía hacer nada porque el Jordán se había secado. Cuando llegan en el 48, el Jordán milagrosamente comienza a llenarse nuevamente y ellos comienzan a encauzar el Jordán para sus cosechas y poder producir. Hoy en día son punta de lanza en tecnología energética, en hidroeléctricas en el agua. Ellos no padecen por agua porque tienen plantas que eliminan la sal del agua, procesan las aguas negras para poder usarla en cosechas. Es un pueblo sumamente inteligente. ¿Por qué? Porque el ADN de Dios, de la tierra que fluye leche y miel, está en ellos. Y le voy a decir algo ya concluyendo. Escuche esta fórmula. Tierra que no tiene mucho hidrocarburo o recurso natural, más una mente brillante, igual progreso y prosperidad. Tierra rico en hidrocarburos y recursos naturales, más mente atrasada, no brillante, estancada, igual pobreza. No es solo el hidrocarburo, no es lo que tenemos, y es por eso Venezuela es la tierra más rica, no solo de Latinoamérica, sino de todo el mundo. Pero lo que nos ha llevado hasta aquí es la mente que es pobre. La prosperidad no solamente es de tierra, sino que comienza aquí en la mente. Si tú le das a una persona que es pobre de mente $1 millón hoy, le puede durar un año. Un predicador dijo: un justo
Con $1 millón hace lo que un impío no puede hacer con $100 millones. Porque cuando un justo tiene recursos, entonces el ADN de la promesa de Abraham está en él y puede administrar sabiamente los recursos y todo el pueblo es bendecido. El problema de Venezuela no son los hidrocarburos, que somos la tierra más rica por Dios, es la mente. Ayer leía un artículo de un expresidente de psiquiatría venezolana y dijo esto que me entristeció. Dijo: hoy la población venezolana se hizo dependiente de las dádivas. Por Dios, el país o uno de los países más ricos del mundo y de Latinoamérica. De esa manera Dios nos libre y nos ayude y salgamos de esa pasividad. Tenemos todo para ganar. Tenemos una tierra bendecida, pero necesitamos hombres y mujeres de Dios con el ADN de la tierra, que fluye leche y miel, del ADN de la promesa de Abraham, que se levanten, que intercedan, que oren, que trabajen, que dejen la vaguedad a un lado y digan: yo voy a producir, yo voy a trabajar, yo no voy a depender de nadie más que me dé cosas. Yo tengo el poder de producir, porque Dios me dio su ADN, tierra donde fluye leche y miel. Amén. Amén. Todos los que tienen ese ADN, levántense. Diga: yo tengo ese ADN. Diga: yo no tengo un ADN. Dígalo, de mendicidad. Yo tengo un ADN de producción. Yo tengo un ADN que brilla, no por mis propias fuerzas, sino porque Dios me ha injertado en la rica savia del olivo, y ahora puedo dar fruto al 100%. Porque soy bendición, soy una estrella de las que Dios le indicó a Abraham esa noche. Yo soy una estrella. Diga: yo soy una de esas estrellas que alumbra el firmamento de la promesa. Gracias, Dios. Gracias, Señor. Oh, gracias, Padre. Gracias, Señor Jesús. Oh, gracias, Padre. Sabemos que hoy en día hay muchos sectores económicos de nuestra nación que están paralizadas. Pero Dios en un día te puede dar lo que no has alcanzado en 10 años. Oh Dios, gracias te doy. Y yo quiero que en esta mañana hagamos dos cosas. Usted lo va a hacer desde allí, desde su asiento. Vamos a bendecir a Israel en esta mañana. La Escritura dice que aquellos que bendigan a Israel serán bendecidos, y aquellos que lo maldigan serán malditos. Pero en esta mañana nosotros vamos a bendecir a esa tierra. Señor, en esta mañana levantamos nuestras manos y bendecimos a tu tierra, Israel. Bendecimos a tu tierra, Israel, Señor. Oh Señor, aquellos que todavía no te reconocen como tu Salvador, como su Salvador, te pedimos
Que las vendas que están en sus ojos sean quitadas. Señor, envía misioneros a Israel. Señor, bendice a tus hijos que viven allá en Israel. Bendice sus empresas, bendice sus casas, bendice a sus gobernantes. Bendecimos a su presidente. Bendecimos, Señor, a sus ministros. Te bendecimos, Israel, aquí en LNS te bendecimos. No hablamos mal de ti, Israel, te bendecimos. A través de ti vino la simiente, Jesús, y nos salvó. En esta mañana desde Venezuela, San Francisco, bendecimos a Israel. Bendecimos a Israel en esta mañana. Israel, te bendecimos. ¡Oh, Dios! Bendice las fronteras. Confunde a los enemigos de Israel, Señor. Confunde a los enemigos de Israel. Te pedimos, Señor, que tu mano los guarde de todo ataque de guerra. Te pedimos, Señor, que tu cobertura los guarde, Señor. Oh, te pedimos por ellos, que tú los conviertas. Te pedimos, Señor, que Jesús se revele a sus corazones. ¡Oh, gracias! ¡Vamos! Diga una bendición para el pueblo de Israel en esta mañana. Gracias, Padre, por la lluvia temprana y tardía que traerás sobre esta tierra, Padre. Saca a la superficie lo malo, juzga lo malo, tráelo a la superficie, Señor, júzgalo. Y cambia y transforma el corazón de los venezolanos. Que ellos se encuentren al Dios de la salvación. Y también todos representen ese olivo y sean prosperados. Oramos en el nombre más poderoso, Jesús. Levante su mano derecha. Oh, gracias, Padre. Y diga conmigo: Señor, te doy gracias porque yo marco la diferencia. Gracias, Señor, porque el lugar que pise la planta de mi pie, el lugar que yo tocare, eso será prosperado. Yo te doy gracias porque yo pertenezco a la simiente de Abraham, y donde yo vivo, oh Señor, tu bendición fluye. Toda miseria, toda pobreza, toda mendicidad, toda deuda, todo lo que no es de Dios, no puede tocar mi jurisdicción, porque yo represento la simiente de la promesa aquí en Venezuela, aquí en San Francisco. Gracias, Padre. Soy bendecido. Amén.